un hallazgo en medio del caos. En medio del caos del 11M, hubo un detalle que pasó desapercibido demasiado tiempo. Y ese detalle lo cambió todo. La mañana del 11 de marzo de 2004 seguía dominada por el caos. Mientras los servicios de emergencia atendían a los heridos y los investigadores empezaban a recoger los primeros indicios en las estaciones, los objetos recuperados en los trenes iban siendo trasladados a distintas dependencias policiales. La prioridad era doble: identificar restos vinculados a los explosivos y separar los efectos personales de las víctimas para devolverlos a sus familias. Era un trabajo lento, delicado y lleno de ruido. Cada mochila, cada bolsa, cada fragmento recogido. Todo debía revisarse con cuidado. Pero aquel proceso no ocurría en un entorno controlado. No había una única escena. Había varias. Trenes distintos, estaciones distintas, equipos distintos. Decenas de agentes trabajando al mismo tiempo, en paralelo, con información incompleta. Las primeras horas no eran una investigación ordenada. Eran una acumulación de decisiones urgentes. ¿Qué recoger? ¿Qué priorizar? ¿Qué podía ser relevante? ¿Y qué no? Y en ese contexto, cada objeto recuperado tenía un valor incierto. Podía no ser nada, o podía ser una pieza clave. Pero en ese momento nadie lo sabía. Todo formaba parte del mismo ruido. Y fue precisamente ahí donde apareció algo que no encajaba. Entre los objetos recuperados había una mochila. No estaba destrozada, no estaba fragmentada, no había explotado, seguía intacta. Y en ese momento los investigadores entendieron que aquello no era un simple objeto perdido. Era una puerta, porque lo que contenía podía hacer algo que, hasta entonces, parecía imposible: llevar directamente hasta quienes habían preparado los atentados. La cuestión ya no era solo qué había pasado en los trenes. La cuestión era otra. ¿Podía una sola bomba que no había explotado revelar toda la arquitectura del atentado? En ese momento los investigadores no tenían ni idea de que, en realidad, estaban pisando el hilo más fino de toda la operación. Y fue entonces cuando entendieron que aquello no era un simple objeto perdido. Era una puerta, porque lo que contenía podía hacer algo que, hasta entonces, parecía imposible: llevar directamente hasta quienes habían preparado los atentados. La cuestión ya no era solo qué había pasado en los trenes. La cuestión era otra. ¿Podía una sola bomba que no había explotado revelar toda la arquitectura del atentado? La bomba intacta. Entre los efectos trasladados a dependencias policiales, apareció una mochila negra con un artefacto completo en su interior. Llevaba dinamita, un detonador, cables y un teléfono móvil. Era, en la práctica, una de las bombas usadas en los trenes. Pero por algún motivo, no llegó a detonar, y eso lo cambiaba todo. Hasta ese momento los investigadores solo tenían fragmentos, restos deformados por la explosión, piezas incompletas. Pero ahora tenían delante un artefacto casi entero. Eso permitía analizar con precisión cómo se habían fabricado las bombas. Y sobre todo, de dónde procedían algunos de sus componentes. Ahora no se trataba solo de entender la técnica. Se trataba de rastrear el origen. En una investigación de este tipo, la diferencia entre restos y un artefacto completo es enorme. Los restos hablan, pero de forma fragmentada. Obligan a reconstruir, a interpretar, a asumir márgenes de error. Un artefacto intacto, en cambio, elimina parte de esa incertidumbre. Permite ver el diseño completo. ¿Cómo se conectan los elementos? ¿Qué tipo de lógica hay detrás del montaje? Y sobre todo, permite identificar componentes que no han sido destruidos. Componentes que pueden rastrearse, porque una bomba puede destruirse. Pero los materiales que la forman tienen un origen. Y ese origen, si se sigue bien,
lleva a alguien. En ese momento la investigación dejaba de mirar únicamente al escenario del atentado y empezaba a mirar hacia afuera. El teléfono. Dentro de la mochila había un teléfono móvil. Un Mitsubishi Triumph T110. Un modelo sencillo, muy común a comienzos de los años 2000. A simple vista parecía un teléfono cualquiera, pero al examinarlo, los especialistas vieron que había sido modificado. Los cables del detonador estaban conectados al sistema interno del aparato. El mecanismo estaba preparado para activarse cuando sonara la alarma programada del teléfono. Cuando llegaba la hora, el móvil enviaba una señal eléctrica. Esa señal activaba el circuito y el detonador hacía explotar la carga. Era un sistema simple, pero era suficiente. La persona que hizo los teléfonos era un experto en telefonía móvil. Yo entiendo que sabía muy bien lo que hacía, porque era muy ingenioso, sencillo, pero muy ingenioso. Y ahora los investigadores tenían el dispositivo completo delante. No solo una idea teórica, una bomba real, intacta, con todo su mecanismo activo. Además del teléfono, el artefacto contenía otro elemento clave. Una tarjeta eSIM, pequeña, fácil de pasar por alto, pero decisiva, porque cada SIM está asociada a un número. Y cada número puede rastrearse a través de las bases de datos de las compañías telefónicas. Si lograban averiguar dónde se había comprado o activado, podrían empezar a tirar del hilo. Era una posibilidad real, pero también una carrera contra el tiempo. Los responsables del atentado podían desaparecer, borrar pruebas o mover el material antes de que la policía llegara a ellos. Por eso el teléfono y la SIM pasaron a ser una prioridad absoluta. La bomba estaba ahí, pero el teléfono podía guiarlos hasta los que la habían preparado. Ese era el punto de inflexión real. Hasta ese momento la investigación giraba en torno a objetos. Explosivos, fragmentos, mecanismos. Todo pertenecía al ¿qué? Pero el teléfono y la tarjeta SIM introducían algo distinto. Introducían rastro. Y un rastro, si no se pierde, siempre lleva a alguien. Porque detrás de cada compra hay un lugar. Detrás de cada activación, un momento. Y detrás de cada uso, una persona. Ese cambio es sutil, pero es decisivo. Porque a partir de ahí, la investigación deja de reconstruir un hecho y empieza a acercarse a sus responsables. El rastreo. Los especialistas comenzaron a trabajar con las compañías telefónicas para identificar el origen de la tarjeta. Las bases de datos permitieron comprobar que se trataba de una SIM de prepago. En aquella época era lo normal. Se vendían en tiendas de telefonía, locutorios y pequeños comercios. El problema era evidente. Muchas no exigían un registro exhaustivo del comprador. Eso hacía muy difícil llegar al usuario final. Pero aún quedaba una pista. Las compañías sí podían identificar el punto de venta donde se había activado la tarjeta. Y ese detalle resultaría decisivo. Ayer se produjeron varios registros en el barrio madrileño de Lavapiés, centrados en el locutorio Nuevo Siglo, propiedad de 2 de los detenidos. La clave es Amal Zugam. La policía ha podido demostrar que compró un paquete de 50 tarjetas telefónicas prepago. 12 se usaron para activar los teléfonos móviles que hicieron detonar las bombas. Otra fue hallada en la mochila que no explotó. Porque si ese punto de venta aparecía en el mapa, la investigación dejaría de moverse entre restos y fragmentos y empezaría a apuntar a personas concretas. El análisis mostró que varias tarjetas SIM usadas en los teléfonos de las bombas habían sido activadas en una zona concreta. Morata de Tajuña, el mismo lugar donde los investigadores ya sospechaban que se había preparado parte del atentado. Ya no parecía una coincidencia. Empezaba a ser algo más. El siguiente paso fue rastrear el origen. Los investigadores descubrieron que los dispositivos pertenecían a una partida concreta de Triumph T110 vendidos en Madrid. A partir de ahí comenzó la reconstrucción completa de la cadena de venta. Los teléfonos habían pasado por varios intermediarios: distribuidores, comercios pequeños, puntos de reventa,
Y algunos de esos establecimientos estaban en zonas donde la policía ya había investigado entornos islamistas. Uno de esos lugares era Lavapiés. La ciudad tenía miles de comercios, pero solo unos pocos se repetían en el mapa. Y eso empezaba a dibujar una ruta. A comienzos de los años 2000, eran puntos habituales para muchas comunidades inmigrantes en las grandes ciudades. Servían para hacer llamadas internacionales baratas, acceder a Internet, enviar dinero y, en algunos casos, comprar tarjetas SIM de prepago con rapidez y sin demasiados controles. Uno de esos puntos era Lavapiés. No era un barrio cualquiera. Ya había aparecido antes en investigaciones policiales, en informes, en seguimientos, en nombres que no siempre terminaban en detención. Y en ese entorno apareció uno de los establecimientos clave de la investigación. Un locutorio vinculado a Jamal Zugam en Lavapiés. Ayer se produjeron varios registros en el barrio madrileño de Lavapiés, centrados en el locutorio Nuevo Siglo, propiedad de 2 de los detenidos. La clave es Jamal Zugam. En aquel momento, para muchos, era un simple comerciante del barrio. Pero los investigadores descubrieron que en su establecimiento se habían vendido algunas de las tarjetas SIM usadas en los teléfonos de las bombas. Era una conexión. No cerraba el caso, pero acercaba mucho más a una pieza concreta, porque en una investigación así las conexiones no suelen aparecer limpias. Aparecen como hilos, y un hilo, por sí solo, no demuestra nada. Pero cuando varios hilos empiezan a apuntar al mismo sitio, ya no parece casualidad. En ese preciso momento, la investigación dejó de ser un rompecabezas de fragmentos y empezó a convertirse en una red de personas. A partir de ese punto, la investigación deja de depender de una prueba única y empieza a construirse sobre patrones. No se trata de encontrar una pieza definitiva. Se trata de ver cómo varias piezas se encajan entre sí. Un teléfono que conecta con una SIM. Una SIM que conecta con un punto de venta. Un punto de venta que conecta con un entorno concreto. Y ese entorno con personas que ya habían aparecido antes. Ese tipo de investigación no avanza en línea recta. Avanza por acumulación, por repetición, por coincidencias que dejan de serlo cuando empiezan a formar estructura. Y ahí es donde deja de ser una hipótesis aislada y empieza a aparecer algo mucho más sólido. Las primeras identificaciones, a medida que avanzaba el análisis de teléfonos y tarjetas SIM, los investigadores empezaron a construir una red de conexiones. Teléfonos, tarjetas, puntos de venta, personas relacionadas con esos dispositivos. Cada elemento estrechaba un poco más el círculo. Y los nombres empezaron a repetirse. No eran desconocidos. Algunos ya habían aparecido antes en el radar policial. La investigación seguía moviéndose en la oscuridad, pero ahora cada nuevo dato se acumulaba sobre un mismo grupo. No era un accidente. Empezaba a aparecer una estructura. Ese tipo de estructura no aparece de forma improvisada. No surge en un solo día. Requiere coordinación. Requiere preparación. Faltaría algo de metralla. ¿Está grabando? Que miren cómo hemos hecho nuestras... que miren cómo va a sufrir. Y sobre todo, requiere tiempo. Porque no se trata solo de conseguir materiales. Se trata de moverse, de contactar, de evitar errores. Y aún así, el error existe. Porque en cualquier operación de este tipo, siempre hay un punto débil. Un detalle que no encaja. Algo que se escapa. Y en este caso, ese detalle no fue una gran filtración. No fue una confesión. Fue algo mucho más simple. Una bomba que no llegó a explotar. Y precisamente por eso, dejó de ser un fallo técnico. Y empezó a convertirse en el punto de partida de toda la investigación. Mientras tanto, la presión era enorme. El atentado había conmocionado al país. La opinión pública exigía respuestas. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido?
Las autoridades necesitaban saber quién estaba detrás. Y lo necesitaban cuanto antes. A lo sucedido hoy en Madrid, en primer lugar, lo queremos dejar absolutamente claro. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Y lo queremos dejar absolutamente claro. Ni por los objetivos, ni por el modus operandi se puede afirmar hoy que ETA esté detrás de lo que ha ocurrido en Madrid. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. Señor Rajoy, ¿da usted o da el ministro del Interior alguna credibilidad a la hipótesis apuntada por Otegi de que hubiera podido ser terrorismo islámico? Yo he hablado con el ministro del Interior, todo apunta a que ha sido ETA, pero en fin, ya esperaremos la confirmación. Claro, aquí yo de las declaraciones del señor Otegi tengo que decir que para mí eso y nada es exactamente lo mismo, ¿no? O sea que a mí el señor Otegi puede decir lo que quiera, que su credibilidad cero, y además me parece un sujeto detestable. Pero había un problema que condicionaba todo. El tiempo. Cada hora que pasaba jugaba en contra. Porque mientras la policía reconstruía el rastro, quienes habían preparado los atentados podían estar haciendo justo lo contrario. Desaparecer, cambiar de ubicación, romper vínculos, eliminar cualquier elemento que pudiera conectarles con las bombas. La investigación avanzaba. Sí, pero no lo hacía en un vacío. Lo hacía en una carrera silenciosa. Una carrera en la que cada paso adelante podía quedar anulado, si llegaban demasiado tarde. Las pistas técnicas que ofrecía la mochila intacta empezaban a dar resultado, pero todavía quedaba mucho trabajo. Había que seguir el rastro de cada teléfono, de cada SIM, de cada llamada registrada en los días previos al atentado. Y ese trabajo llevaría a los investigadores a una conclusión cada vez más sólida. Algunas de las personas implicadas ya habían aparecido antes en informes de inteligencia. Pues novedades, desde luego, que contradicen absolutamente lo que acabamos de escuchar respecto del ministro del Interior. El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra del terrorismo islámico. Fuentes del CNI han confirmado a esta redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99% de posibilidades de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista cometido por un grupo numeroso, entre 10 o 15 individuos, que pueden estar ya fuera del país y que colocaron las mochilas e inmediatamente después huyeron. Estas fuentes aseguran que desde el jueves advirtieron al Ministerio del Interior que la hipótesis de ETA era muy vaga y que el islamismo radical podría ser el autor. Sin embargo, este dato servido por la cadena SER, que repetimos, recibe información de fuentes de la lucha antiterrorista, de 3 fuentes diferentes. Por cierto, sin embargo, como decimos, tanto el Ministerio del Interior como el portavoz del Gobierno han negado esta información, al menos por el momento. La red no se había inventado. Era real. A esas alturas, la investigación ya no avanzaba a ciegas. Los elementos empezaban a encajar, no de forma perfecta, pero sí lo suficiente como para cambiar el enfoque. El Centro Nacional de Inteligencia acaba de emitir un comunicado en el que dice que no es cierto y no tiene sentido lo afirmado en la cadena SER respecto a que este centro haya abandonado totalmente la línea de investigación en beneficio de esta u otra, es decir, la línea de investigación que apunta la autoría de ETA. La mochila que no explotó no solo permitía reconstruir el cómo, empezaba a revelar el quién. Bajo el siguiente paso, la investigación avanzaba con rapidez. Los teléfonos, las tarjetas SIM, los registros de llamadas. Todo empezaba a formar un mapa que señalaba a varios individuos que se movían entre Madrid y otras ciudades. Uno de ellos era Yamal Amidan, el chino. Otro, Serane Ben Abdelmajid, el tunecino. Y pronto los investigadores descubrirían que varios de esos hombres seguían en Madrid. El círculo se estaba cerrando, pero aún quedaba una incógnita decisiva. ¿Dónde estaban? Ese hallazgo desencadenaría una operación policial a gran escala. Y esa operación terminaría, semanas después, en un piso de Leganés. Los nombres ya estaban sobre la mesa. La red empezaba a definirse, y por primera vez,
la investigación ya no se movía en hipótesis vagas. Hablaba de personas concretas. La mochila que no explotó había hecho exactamente eso: convertir un atentado sin rostro en una estructura identificable. Pero eso habría otro problema, porque identificar a los responsables era solo el principio. La pregunta ahora era otra: ¿dónde estaban? ¿Y cuánto tiempo quedaba antes de que desaparecieran? Antes de que el rastro se enfriara, antes de que todo lo que la policía estaba montando se convirtiera en una operación fallida. A esas alturas, ya no se trataba solo de seguir pistas. Se trataba de entender lo que esas pistas significaban en conjunto. Porque una investigación puede tener datos, puede tener nombres, puede tener conexiones, pero lo que realmente cambia el escenario es otra cosa. El momento en el que todo eso empieza a encajar en una misma dirección. No de forma perfecta, no sin dudas, pero sí lo suficiente como para dejar de ser una suma de elementos aislados y empezar a parecer una estructura real. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser si hay alguien detrás y pasa a ser cuánto queda para encontrarlo.